dicho muchas veces, una sola palabra, un pensamiento de Dios puede aclarar nuestro panorama. Una sola palabra puede traernos descanso. Una sola palabra de Dios puede ayudarnos a tomar buenas decisiones, acercarnos más a Dios. Una palabra, una sola palabra de Dios puede transformar completamente nuestra vida, restaurar nuestro matrimonio, nuestra economía, porque no hay área en la vida del ser humano donde Dios no quiera estar presente. Por supuesto, quiere estar presente para bendecirnos, para alentarnos, animarnos, para darnos fuerza aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y es allí donde queremos llegar, por supuesto, con la ayuda de Dios, pidiendo que Él nos dé sabiduría, entre muchas cosas, sabiduría para conocerlo, para poder entenderlo, para que su presencia nos ayude a encontrar el camino correcto, a tomar las decisiones que nuestra vida está necesitando. Y de esa manera, en esta oportunidad, el mensaje de la palabra de Dios viene de una manera especial en este tiempo de pandemia, tiempo de enfermedad, tiempo de necesidad. Y es cuando hay necesidades, cuando hay crisis, cuando hay conflictos en nuestra vida, que solemos perder la orientación. En lugar de seguir por el camino correcto, la desesperación, la angustia, los temores, las ansiedades, muchas veces nos ayudan, entre comillas, a torcer nuestros caminos, a llevarnos en todo lo opuesto a lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Si pudiéramos mirar por la fe la futura gloria eterna que Dios nos promete, y la pudiéramos ver y contemplar, aunque sea por unos segundos, esa gloria eterna que el Señor nos ha prometido, y la comparáramos con el breve tiempo que suelen tener nuestros sufrimientos o nuestros problemas, eso sería suficiente como para poder calmar nuestras ansiedades, para poder llenar nuestros corazones de paz. Sin embargo, si eso no es suficiente, entonces necesitamos reflexionar en la palabra de este día, de poder centrar nuestra mente y nuestro corazón en lo que Dios nos ha prometido y en lo que Dios quiere hacer. Y el texto que hemos tomado en esta oportunidad lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6 en adelante. Y dice la Escritura, en el nombre de Jesús, lo siguiente: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nuevamente, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, es decir, para que Él los levante cuando fuere tiempo. Sigue diciendo el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y sigue aconsejando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y preste atención a lo que dice el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y termina el verso 11 diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí el texto. Muy hermoso, muy interesante. Y nos aclara que a través de toda la historia de la iglesia, en estos 2000 años de la historia de la iglesia, el mundo ha sufrido. Pero también los creyentes, la iglesia, los que somos parte de la iglesia, no hemos quedado exentos de sufrir. No hemos quedado exentos de pasar tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de dolores, aún de muerte de nuestros seres queridos. Porque Jesús lo advirtió, Él no dijo que no nos iba a pasar nada. Él prometió su presencia con nosotros, pero nos advirtió que en el mundo, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones, pero a continuación nos ofrece una
una hermosa invitación diciéndonos, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y es el problema de nuestra atención hacia el mundo. El problema de nosotros como creyentes de mirar demasiado las cosas terrenales y olvidarnos de lo que hizo Cristo por nosotros, que Él murió para que usted y yo tengamos paz, murió y fue resucitado para que con ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos, ese mismo poder actúe en nosotros cada día. Y de la misma manera recordar que Él resucitó para que un día ustedes y yo resucitemos con poder y estar con Él por toda la eternidad, libre de muerte, de enfermedades, de dolores, de llantos y de todas las limitaciones que lamentablemente a causa del pecado tenemos en este mundo. Este texto del apóstol Pedro, inspirado, como dijimos, por el Espíritu Santo, tiene un significado muy especial para nosotros en estos días y para el mundo entero. Muchos familiares, consiervos, gente querida, gente amada, murieron a causa de esta pandemia. Un dolor inmenso, un dolor que desgarra el corazón. Entonces, es difícil muchas veces para nosotros entender esta situación conforme a alguno de estos versículos que menciona la Escritura. Pero también no le fue fácil a los creyentes de aquel tiempo, a los cuales el apóstol Pedro les escribía, en los cuales había persecución, había muerte, había enfermedades. Sin embargo, la inspiración divina hace que presten atención a lo que está diciendo este texto. Y eso es lo que quiero desarrollar en esta oportunidad. Que prestemos atención a lo que Dios está queriendo hacer, a lo que Dios muchas veces nos grita para que estemos atentos a su voluntad, a sus promesas y que no desaprovechemos las oportunidades que el Señor Jesucristo nos da y nos está dando hoy. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que se necesita para que después, como dice, de sufrir un tiempo, Dios nos haga perfectos, firmes, fuertes y seguros? Porque eso es lo que ha dicho el texto. Después de que padezcamos un poco de tiempo, nos dice el texto que hemos leído, nos ofrece también que de ese tiempo de padecimiento, una vez que termine, el Señor nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Dios quiere hacernos perfectos, nos quiere hacer firmes, quiere que ustedes y yo estemos fuertes y seguros contra todo y contra todo lo que venga. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es levantarse y decidir vivir con humildad. Porque el mismo texto lo primero que dice es eso: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse ante Dios es rendirse voluntariamente a Él, como Señor, reconociéndole sobre todas las cosas, como Señor absoluto de nuestra vida. Humillarse no es señal de opresión, sino es señal de una plena confianza total en Dios como nuestro proveedor y protector, y como Él, siendo el que nos diseñó, también sabe a su tiempo levantarnos y darnos la salida. Porque de eso se trata. Una y otra vez el Señor quiere levantar su vida, quiere levantarlo de la esclavitud, de las adicciones, quiere levantarlo de la opresión, de las ansiedades, de una mente o un corazón turbado, de un futuro que muchas veces el enemigo le presenta como oscuro, con metas que se han roto, metas que han quedado atrás, que parecen jamás poder llegar a cumplirse. Pero el Señor quiere levantarnos. Y el título del mensaje en esta oportunidad es levantados justo a tiempo. No en el tiempo suyo, no en el tiempo mío, no en lo que usted y yo queremos, sino levantados por Dios justo en el tiempo de Dios. Y de eso se trata el texto que he compartido. Dios nos quiere exaltar, Dios nos quiere levantar cuando fuere tiempo, dice la Escritura. Estamos hablando de humildad. Estamos hablando de humillarnos delante de la presencia del Señor. A menudo usted y yo podemos preocuparnos por nuestro nivel social. Podemos llegar a preocuparnos por nuestras relaciones para con los demás y, por supuesto, esperar recibir reconocimiento, tal vez por lo que hacemos en el hogar, en el trabajo, aún en el ámbito de la iglesia. Pero el reconocimiento más grande, el reconocimiento de Dios, es mucho más valioso que el reconocimiento o el aplauso humano. Dios
Dios es el que nos bendice, Dios es el que bendice tu vida en su tiempo, en el tiempo de Dios. Por lo tanto, una y otra vez Dios nos invita a ser obedientes a Él, humildemente, a pesar de las circunstancias difíciles que nos puedan rodear hoy o el día de mañana, que puedan pasar, para que Él en su tiempo nos pueda honrar, nos pueda exaltar. Él lo levantará a usted justo a tiempo, en esta vida o en la eternidad. En segundo lugar, levántese y eche de sobre usted toda ansiedad, porque así dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra ansiedad es interesante en este texto que se usa. Esa palabra en griego significa dividir la mente. Nos está hablando de distracciones, no está hablando de angustia, de carga, de preocupaciones que no nos permiten ver la realidad de la presencia de Dios y las promesas de su palabra. Estas ansiedades significa estar ansioso anticipadamente, porque por nuestra naturaleza humana muchas veces nos estamos preocupando anticipadamente. Estamos cargando sobre nosotros una pesada mochila de no sé qué cosa va a suceder, pero ya por la duda nos estamos cargando. Significa estar ansioso anticipadamente por cosas de la vida cotidiana y que muchas veces no suceden, pero esa preocupación nos desvía del objetivo, nos desvía de poner los ojos en Jesús, nos hace que muchas veces nos enfermemos a causa de esa ansiedad. Por eso el Señor, invitándonos allí en los evangelios, dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, esa promesa de Jesús sigue firme hoy y cada día de tu vida, para que cuando encuentres esa mochila que te agobia, esa mochila de angustia, de cargas y de preocupaciones, la puedas entregar sencillamente por la fe en las manos del Señor. Tu preocupación es innecesaria. ¿Por qué? Porque el amor de Dios provee para todas y cada una de nuestras necesidades diarias o las especiales también. Dice echar sobre Él. Solo 2 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra echar. Se menciona en Lucas capítulo 19, cuando Jesús entraba en el asna, montado sobre esa asna, echaba esas palmas de hojas y ramas, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se menciona aquí, echar. Esa palabra echar significa arrojar, significa quitar completamente de sobre nosotros todo peso, toda carga, toda aflicción. Dios es suficiente para llevar todo el peso que usted y yo estemos cargando. Es más, Él tiene un especial cuidado de cada uno de nosotros. Por supuesto, si nosotros queremos. Dios no te obliga, Dios no me obliga. Somos ustedes y yo los que tenemos que tomar cada día la decisión de reconocer el señorío de Cristo o dejarlo de lado y arreglarnos como podamos. Y usted sabe muy bien, usted y yo conocemos mucho acerca de la vida y de lo que ha significado vivir ese tiempo que vivíamos sin Dios, sin su promesa, sin su palabra, sin haber sido declarados hijos de Dios con poder. Cuando usted carga con temores, con presiones, con problemas cotidianos, está mostrando que no confía totalmente en Dios. Por lo tanto, reconocer el cuidado de Dios requiere, en primer lugar, lo que hablamos, humildad. Es decir, admitir nuestra necesidad de Dios y permitir que también otros a nuestro alrededor nos ayuden a salir adelante. A veces pensamos que nuestros problemas, los problemas que tenemos, no le interesan a Dios. Sin embargo, si nos volvemos arrepentidos, cambiando nuestra mente y nuestro corazón conforme a la mente y el corazón de Dios, Dios se llevará la pesada carga de nuestros problemas. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, no permitas que las circunstancias de la vida te controle. Todo lo contrario, permite que el Señor controle todas las circunstancias de tu vida. En tercer lugar, levántese para estar atento. Este texto, parte de este texto, versículos 8 y 9, la Biblia en lenguaje sencillo dice: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir, como si fuera un león rugiente. Resistan sus ataques, dice, confiando en Dios y sin dudar
un solo momento. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro. ¿Y quién mejor que Pedro para saber cómo andaba rondando en aquellos tiempos, en el tiempo de los evangelios, Satanás alrededor del apóstol Pedro? A pesar de que varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás le había pedido, andaba tras él, pero Pedro no prestó atención a la advertencia. Lamentablemente, demasiados creyentes, en lugar de estar atentos, se han puesto a dormir, abriendo de esa manera el camino para que Satanás obre en su vida. Y cuando digo dormir, no me refiero a dormir de noche o dormir la siesta y descansar. Me refiero a dormir espiritualmente. Han entregado su vida de oración, han entregado la vida de conectarse con la palabra de Dios, han olvidado el congregar, el hecho de estar juntos para celebrar la presencia del Señor, confortándonos y animándonos unos a otros y recibiendo palabra de Dios. Se han olvidado. Y el diablo sabe muy bien que cuando uno se queda dormido espiritualmente es la mejor oportunidad para atacar y destruir. La Biblia nos dice que Satanás, esa palabra significa adversario, y es uno en su significado que acusa en una corte, que va y acusa delante de Dios, diciendo, mirá, esos son tus hijos, por eso moriste vos, mirá lo que están haciendo. La palabra diablo significa calumniador. Satanás nos acusa una y otra vez ante Dios y usa muchas veces los labios de los inconversos, usa los labios de aquellas personas que aborrecen a Dios para acusarnos falsamente. Alguien dijo, el diablo viene como serpiente para engañar, tal lo que le pasó a Adán y Eva, o como león para devorar. Jesucristo mismo dijo acerca del diablo que es mentiroso y homicida. Entonces, ¿qué podemos hacer usted y yo como cristianos para derrotar a Satanás? En primer lugar, estar alerta. Debemos tener nuestros ojos abiertos y no bajar la guardia, no dormirnos. Cuando el apóstol Pedro se sintió muy confiado, se durmió y cayó en la trampa de Satanás. 3 veces insta en esta carta a estar con los sentidos alerta. Él le dijo al Señor, no, Señor, quédate tranquilo, yo no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. No, Señor, yo no. Pedro, me vas a negar. Y terminó negando. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Usted y yo no podemos ir más allá de lo que Dios sabe o del poder que Dios tiene. El diablo nos acecha siempre y sea quien sea, será necesario que usted y yo estemos atentos ante cualquier posible ataque. Por otra parte, tenemos que resistirlo porque así dice la palabra. Y esta palabra tiene en cierta forma un significado o trae a la mente la idea de un ejército que se levanta unido para oponerse al enemigo. Debemos nosotros también como iglesia estar unidos contra los ataques de Satanás. Y la única manera de poder resistir al diablo es estar firmes en la fe. Por eso dice Efesios en el capítulo 4, no le des lugar al diablo. En el capítulo 6 de Efesios dice, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanza es muy interesante, porque en griego significa método. Es decir, el diablo tiene una manera de hacer las cosas ordenada. Él sabe y tiene planificado su manera de atacar y de arrebatarnos de nuestra mente y corazón las promesas de Dios. Quiere arruinarnos nuestra vida, quiere arruinarnos nuestro matrimonio, quiere arruinar la vida de nuestros hijos, quiere arruinar la economía. Alabado sea el Señor, pero el Señor lo reprenda con su poder, el Señor lo ate y no permitamos nosotros que el diablo tome ventaja. En Santiago capítulo 4, verso 7, someteos, dice pues, a Dios. Es decir, sean obedientes a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Comentábamos en el culto, en el día de hoy, que los leones no son buenos cazadores, no son animales pesados, es el rey de la selva, pero no es el animal más veloz. De hecho, hay muchos animales muchísimo más veloces que el león. Y él sabe
que no es veloz, que no tiene la facilidad de correr tras la presa. Por lo tanto, él tiene que esperar, sentarse tranquilo y buscar a quién atacar. Y los que han estudiado la vida de los leones saben que los leones atacan a ese animal que está enfermo. Su presa es aquella presa que está enferma, que está herida, o que está distraída, o que está solitaria. Y la Biblia nos advierte que Satanás puede agobiarnos de tal manera que aprovecha el sufrimiento suyo o el mío para apartarnos del camino del Señor y de esa manera caer bajo sus garras. Si te sientes solo, si te sientes débil, si te estás sintiendo abandonado o alejado de otros creyentes, si olvidaste estar atento ante los peligros que te rodean, entonces estás indefenso ante Satanás. Por eso quiero invitarte en esta oportunidad a que te vuelvas de todo tu corazón a Dios y que Él, como lo ha prometido, será tu defensa. Él y solo Él te levantará justo a tiempo. Necesitamos, por lo tanto, no solo estar alertas, resistir, sino también creer. Usted y yo debemos resistirlos en la fe, confiando en la victoria que Cristo nos ha dado por adelantado. Satanás, como decíamos, usa muchas veces mentira como su principal arma. Miente y engaña. Y es por eso que usted y yo debemos contrarrestar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios. Pero si usted y yo no leemos la Biblia, no vamos a conocer la verdad de Dios. Y si no conocemos la verdad de Dios, no se va a cumplir lo que Cristo nos prometió. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Jesús fue el mejor ejemplo de usar la palabra de Dios. Cuando fue tentado en el desierto, en el inicio de su ministerio, el diablo 3 veces vino a tentarlo con la misma palabra de Dios. Pero la palabra de Dios fue usada correctamente por el Señor y de esa manera el Señor Jesucristo resistió al diablo y el diablo se fue. Debemos recordar, y es importante recordar, acordarnos de que otros cristianos también han atravesado y atraviesan muchas de las pruebas o dificultades que usted y yo podemos tener. Y que usted no está solo en este mundo. Si Satanás puede lograr hacernos sentir solos, que Dios nos ha abandonado, entonces nos va a desanimar y logrará derrotarnos. En tiempos de sufrimiento, la palabra de Dios nos aconseja que busquemos el apoyo. Busque usted el apoyo del Señor y también de otros creyentes. Mantenga en todo momento sus ojos puestos en Jesús y esté atento, muy atento, sometiéndose cada día en obediencia a la autoridad de Cristo, resistiendo al diablo, haciéndole fuerza para que se cumpla lo que Dios ha prometido por su palabra, que Él va a huir. El diablo no tiene más poder que Dios. Dios tiene todo el poder y nos ha dado poder para resistirlo y para que el diablo se vaya. Pero muchas veces nos rendimos antes de tiempo. No se rinda. El Señor lo quiere levantar justo a tiempo, exaltarlo, honrarlo, no solamente en esta vida, sino por sobre todas las cosas en la vida eterna. En cuarto lugar, levántese para vivir y perseverar. Todo hijo de Dios es candidato a los ataques del enemigo. Jesús mismo fue atacado. Por lo tanto, esperemos confiados en el Dios de toda gracia, como dice el apóstol Pedro en este texto que hemos leído al principio. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. El problema es que muchas veces, y gran parte de la humanidad, no permite, no decide estar bajo el control y el señorío del Señor. El Señor tiene suficiente gracia para todos los que le buscan y nos invita todos los días, cada oportunidad de vida que nos da es una invitación a una reunión eterna por medio de Jesucristo. Antes de tal convocatoria, seguro en esta vida tendremos que padecer enfermedades, limitaciones, situaciones difíciles, no porque seamos creyentes vamos a vivir en un mundo color de rosa. Estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo bajo la maldición del pecado y que cada vez más se va a poner peor todavía. Pero gracias a Dios que Él nos ha prometido que pronto vendrá a buscar a su iglesia, nos tomará, nos levantará con Él y nos llevará a vivir con Él por toda la eternidad. Y algo que a veces a algunos creyentes les cuesta creer, los sufrimientos, los padecimientos tienen
un propósito para Dios. Los sufrimientos nos dan madurez, nos dan firmeza, fuerza y durabilidad en la vida cristiana. En quinto lugar, levántese a vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Si yo les pregunto a ustedes, todos me van a decir, sí, yo quiero vivir en paz, quiero tener mi matrimonio en paz, quiero tener mi familia en paz. Por lo tanto, tome la decisión de levantarse a vivir en paz y darle la gloria al Señor. El verso 11 que hemos leído al principio dice, a Él, al Señor, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. No hoy, que es domingo, no mañana, no en algún momento de la semana, siempre dándole la gloria y el reconocimiento al Señor. Porque el Señor Jesús es digno de todo lo que es y de todo lo que hace. No solo merece un elevado reconocimiento, sino también el más alto cargo de autoridad y gobierno. La alabanza a las autoridades terrenales será por un tiempo. En cambio, la alabanza para el Señor será eterna. Y en todo este tiempo y en este ámbito, el Señor nos invita a vivir en santidad, porque la santidad es la que invita a otros a preguntarse por qué usted y yo tenemos esperanza en un mundo completamente hecho, quebrantado, hecho mil pedazos. Vivir en santidad, vivir piadosamente, muchas veces traerá sufrimiento, de las cuales, por supuesto, Jesús fue el ejemplo. Al vivir en piedad, usted y yo respondemos al mal con el bien. Cuando nos insultan, no devolvemos insulto, al contrario, bendecimos porque el Señor lo ha ordenado. Y cuando nos hacen sufrir, nunca respondemos con amenazas ni con violencia. Vivamos de tal manera que aún la gente que no conoce a Dios le den la gloria a Dios a causa de nuestro testimonio personal. Y debes estar siempre preparado para poder explicar ese cambio que hubo en tu vida. La Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. ¿Por qué hemos creído en Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús a nuestro favor? ¿Qué es lo que hará el día de mañana? ¿Y qué es lo que está haciendo con nuestra propia vida? ¿Por qué siendo alcohólico dejamos el alcohol? ¿Por qué siendo drogadicto dejamos la droga? ¿Por qué siendo delincuentes dejamos la delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué siendo malos hombres o malas mujeres, malos padres, malos hijos, dejamos completamente esa manera de vivir y nos volvimos en 180 grados para vivir una vida totalmente diferente? Ese es el mejor mensaje que ustedes y yo podemos predicar, una vida cambiada. No se trata, como dijimos otras veces, de religión, se trata de vidas cambiadas. Y por último, termino diciéndoles que también tenemos que levantarnos para gloria eterna. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que el Señor os exalte, los levante cuando fuere tiempo. Cuando sufrimos, usted y yo sentimos como que el dolor nunca terminará. La Biblia nos muestra a lo largo de ella muchos cristianos fieles, y nos muestra una perspectiva mucho más amplia del sufrimiento. Comparando la eternidad del sufrimiento, durará solo un poco de tiempo. Algunos creyentes, en medio de estas dificultades, van a ser establecidos y fortalecidos, y otros serán librados del sufrimiento mediante la misma muerte. Para la gente del mundo, para la gente que cree en Dios o no cree en Dios o que cree a su manera, la muerte es una pérdida. Pero la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos dice que la muerte es ganancia para el creyente, para el Hijo de Dios, porque nos asegura traspasar esta vida para estar preparado para la venida del Señor. Y ya no habrá ocasión de que el diablo o que una pandemia o que el vecino o quien sea nos destruya. No, estaremos descansando en la presencia del Señor hasta que el Señor con voz de mando venga para decirnos: acá te he venido a buscar, vamos al lugar que he preparado para ti. Todos los seguidores fieles de Jesús han tenido y tienen asegurada una vida eterna con Cristo, donde Él mismo nos ha prometido que ya no habrá más sufrimiento. Apocalipsis 21, verso 4 dice que Dios mismo secará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
porque los sufrimientos, las limitaciones, la pérdida de seres queridos quedó atrás. En la presencia de Dios ya no habrá más de estas cosas. Fíjese usted el orden. Primero, sufrimos. Luego, según lo que sufrimos, Él nos va a equipar, nos va a confirmar y va a poner un fundamento sólido bajo nosotros. El apóstol Pedro usa la palabra perfeccionar, que Él mismo os perfeccione. Y esa palabra es interesante porque se usa en Mateo capítulo 4, verso 21, y es la idea cuando algunos de los discípulos del Señor estaban remendando las redes. Y traduciéndolo significa equipar para el servicio. El sufrimiento ayuda al cristiano a crecer, a madurar, y de esa manera lo prepara para un mejor y más exitoso servicio en la vida cristiana. Algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es ponernos a atravesar por medio de sufrimientos o circunstancias difíciles, las cuales cuando las pasamos le damos la gloria a Dios diciendo al Señor, hasta aquí me ayudaste, pero también nos damos cuenta que esos sufrimientos que quedaron atrás fortalecieron nuestra fe, nos dieron una plena confianza de que Dios estuvo con nosotros en el medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida. Deseamos la misma paz que Jesús prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esa misma paz la desearon los hermanos en aquel día y esa misma paz fue prometida a ellos y a nosotros hoy. Y solo si lo buscas a Jesús con todo tu corazón lo vas a hallar y también encontrarás paz para tu vida. Encontrarás que tu corazón, tu vida, tu familia y tus necesidades de hoy van a ser restauradas, renovadas, fortalecidas. Y el mismo Dios te dará ojos espirituales para que veas un mejor futuro delante de tu vida. Hay esperanza. Y ha venido el Señor en esta oportunidad a decirte, levantados justo a tiempo. Dios te quiere exaltar, te quiere levantar, pero no en tu tiempo o en el mío, en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es el mejor tiempo para tu vida y para la mía. Quiero orar por tu vida en este momento, quiero orar por tu necesidad, que el Señor te llene de su presencia y que esta palabra quede en tu mente y tu corazón y te lleve, te impulse a tomar decisiones claras para llevarte a ser un cristiano exitoso o entregar tu corazón a Cristo y que comiences una nueva vida por medio de Él. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos has dado la oportunidad de traer tu palabra. Rogamos que esta palabra, tal cual lo dijiste, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pueda llegar a la vida de aquellos que están escuchando este mensaje. Acomoda, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos a los tuyos. Ayúdanos a mirar con tus ojos, Señor, a poder ver nuestro futuro acompañado por tu presencia tal cual lo ha prometido. Ayúdanos a reconocer, a humillarnos delante de tu presencia y a reconocer que tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. Es la suprema y máxima autoridad del universo, de este mundo y de nuestra propia vida. Nosotros tomamos la decisión voluntariamente de obedecer a tu autoridad, de resistir al diablo, el enemigo de nuestras almas, para que de esa manera, en cualquiera de sus manifestaciones, que ha estado dañando la vida de algún oyente, que ha estado menoscabando, que ha estado cargando el corazón de algún hombre, una mujer en esta oportunidad, pueda huir. Por lo tanto, declaramos sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en las emociones y aún en la economía. Declaramos bendición, toda clase de bendiciones. E invitamos a que cada uno que está escuchando este mensaje tome la decisión eterna de volverse con todo su corazón a Dios. Y Él con toda seguridad lo hallará y le dará todo lo que está necesitando para su vida. No todo lo que quiere, sino lo que realmente necesita para vivir con paz, gozo y felicidad. Te lo pedimos esto como siempre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga en esta oportunidad y que el Señor en los próximos días siga obrando
por medio de esta palabra de Dios, de este pensamiento en tu mente y en tu corazón, y te invito a compartirlo con tus seres queridos para que también a ellos les llegue la palabra de verdad que los va a hacer libres. Quien te habla, el pastor Alberto Arens, te saluda y desea las más ricas bendiciones sobre tu vida. Nuestra iglesia, nuestro templo, está ubicado en la calle 159, entre 45 y 46 de la localidad de Plátanos. Allí, apenas a una cuadra de la estación del ferrocarril, la estación de Plátanos, en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires, Argentina. Deseo las más ricas bendiciones del Señor y que Dios prospere en gran manera tu vida. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.